Gloria a Dios. Está cambiando la voz. Una nueva etapa de estudio de la palabra de Dios y una voz de profeta, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, rabino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis, que en hebreo, ¿cómo creen que se llama este libro? Bereshit. Toman el nombre de las primeras palabras de este libro, y en Génesis capítulo 1, en hebreo Bereshit, tenemos este estudio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra, la primera letra del alefato, así se llama alefato, que empieza con la primera letra del abecedario hebreo, es la letra Alef, ¿ya? Y aunque es la primera letra del abecedario, la palabra Alef, la primera letra con la que empieza este pasaje de la Biblia, o la palabra de Dios, es la Ved, que quiere decir casa, hogar. Es la historia, nos habla aquí de la historia que Dios hizo su universo, porque la casa de Dios pues es todo el universo. Ciertamente hay templos, ciertamente está el templo de Jerusalén, está este lugar que se ha hecho como casa de Dios, pero pues dice Dios, ¿qué templo o qué edificio me puede contener? ¿Verdad? Si Dios pues no lo puede contener todo. Dice la Biblia que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Y dice un corito, un canto a Dios, ¿verdad? Dice: y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Nuestro cuerpo es templo de la casa de Dios, ¿verdad? Nuestro cuerpo es templo de la casa de Dios. Y aquí se nos habla de cómo Dios empezó a crear todo el universo. Desde un principio Dios empezó a crear, dice la Biblia, los cielos y la tierra. Y dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se cree que Dios creó a los ángeles. Dios creó a los ángeles, pero que entre el versículo 1 y el versículo 2 de este pasaje hubo una rebelión. Hubo la rebelión del maligno. El maligno se rebeló contra Dios. Dios creó a los ángeles y uno de los más sobresalientes de los ángeles de Dios era Lucifer, Luzbel, quiere decir luz bella. Fue creado por Dios, ¿verdad? Pero Luzbel se llenó de soberbia y se rebeló contra Dios. ¿Verdad? Entonces es algo tremendo, que uno de los primeros, vamos a ponerle
pecados, fue el orgullo, la soberbia, la rebelión. Y el maligno se llevó a la tercera parte de los ángeles de Dios. Logró que la tercera parte de los ángeles de Dios se rebelaran contra Dios. Es algo tremendo, ¿eh? Una gran rebelión que hizo el maligno. Una gran rebelión que hizo. La tercera parte se los llevó. Y ahora son los demonios. La tercera parte. Pero gracias a Dios que mayor son los que están con nosotros que los que están con el mundo. Amén. El diablo se llevó a la tercera parte, quiere decir que por cada 2 ángeles de Dios hay un demonio. Entonces son más los ángeles de Dios, son más los ángeles de Dios. Y dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, logró hacer una rebelión el maligno, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, ¿verdad? Pero dice en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz. O sea, el poder de la palabra de Dios, el poder de Dios. Las tinieblas quisieron controlar la creación de Dios. Y aún en la actualidad, las tinieblas quieren controlar la creación de Dios. Fíjense qué tremendo. Hace unos días, en la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que forman parte prácticamente todas las naciones que hay en la tierra, pero la mayoría estaban en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel. La mayoría de las naciones estaban en contra del pueblo de Israel. Y hasta la fecha, ¿verdad? La mayoría de las naciones siguen estando en contra del pueblo de Israel. Gracias a Dios, porque se hizo un tratado que se llaman los tratados de Abraham, ¿verdad? El pacto de Abraham, de Abraham, y se logró que la mayoría de las naciones árabes firmaran a favor de Israel, firmaran por la paz en Israel. Y gracias a Dios por el presidente Trump, por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y juntamente con otras naciones árabes, lograron firmar la paz en Israel. Israel lograron este acuerdo, lograr la paz en Gaza, ¿verdad? Hay un pleito en Gaza, que es un territorio que está al sur de Israel, que estaban en contra de Israel, y con tal de lograr la paz, el pueblo de Israel se dio que todavía tenían 28 rehenes en Israel, y había más de mil palestinos en Israel capturados como terroristas, no como rehenes, sino capturados por estar peleando contra Israel. Y sacan una foto, bueno, no foto, sino una caricatura, como en este tratado Israel pedía que le regresaran esos 28 rehenes, y los terroristas pedían que le regresaran más de 1000 terroristas que Israel tenía presos. Y sacan en la caricatura, sacan a los más de 1000 terroristas que Israel tenía presos, los sacan bien gorditos, ¿verdad? Porque estuvieron bien cuidados, con médicos, con alimentos, con
los sacan bien gorditos regresando a Gaza, y los de Gaza entregando, solamente ya les quedaban 20 vivos, 20 vivos, y los sacan todos bien delgados. No les daban de comer, los maltrataron, los trataron mal y mataron todavía a varios de los rehenes, murieron. Pero con tal de lograr la paz y lograr recuperar a esa gente que los tenían de rehenes, los palestinos, los de Israel firmaron la paz. Firmaron la paz, pero con la condición de que los terroristas se iban a desarmar. Estamos hablando de esto porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y con tal de buscar orden, paz, el pueblo de Israel hizo esto, ¿eh? Pero no les han regresado todos los muertos. Regresaron solamente unos cuantos. Y les dijeron, les regresaron supuestamente unos muertos, pero no eran de Israel, eran terroristas. Fueron algunos que les están regresando. Israel se dio terreno, ¿verdad? Que ya habían controlado los de Israel, se dio terreno, pero los terroristas están matando a los palestinos, a la gente, a los niños, a las mujeres, a la gente de Gaza que no quiere obedecerlos. O sea, los terroristas están haciendo matadero de la gente de Gaza que no quieren obedecer a los terroristas. Entonces Israel, Estados Unidos y varias naciones están molestos con eso, ¿va? Que los terroristas no quieren la paz, quieren seguir con guerra. Entonces Israel pues está volviendo otra vez a atacar a los terroristas. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Vamos a orar a Dios, hermanos, porque acá hay unos camiones de basura que los meten acá atrás, ¿verdad? Y en lugar de llevarse la basura para donde debe llevarse la basura, ¿verdad? La traen acá. Entonces vamos a orar a Dios para que esa basura pues la lleven a los lugares donde deben llevarla, ¿verdad? Y no tenerla aquí atrás. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, limpia, Señor, esta colonia, limpia esta zona, Padre, y que toda basura que haya sea llevada a donde debe estar, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, para la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Quita todo eso, Señor, y trae tu limpieza, Padre. Trae limpieza a este lugar, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Yeshua nuestro Mesías. Nuestro Dios, había desorden en la tierra y Dios empezó a poner orden. Y es lo que quiere hacer el pueblo de Israel, y es lo que está apoyando el pueblo de Estados Unidos, ¿verdad? A que se ponga orden, que haya orden. No pasó el camión de basura y la colonia Infoviste empezó a poner la basura allá afuera de la escuela, ¿verdad? Allá afuera de la escuela, presionando para que vinieran por la basura, y gracias a Dios ya vinieron por la basura que habían puesto allá afuera de las escuelas, de la escuela Minerva, ¿verdad? Oremos, hermanos, para que haya paz, para que haya orden. Me da mucho todas las cosas que uno se va enterando, hermanos, cómo gobiernos están yendo con el satanismo. Aún el gobierno que tenemos, ¿verdad? Se van con el satanismo. Oremos, Señor, oremos para que Dios traiga limpieza en el nombre de Cristo Jesús. Y que toda maldición, toda brujería, toda hechicería,
que se haya o se quiera levantar en contra del pueblo de Dios, porque se cree que se viene persecución contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Persecución contra el pueblo de Dios. Y los satánicos están empezando a querer tomar control de ciudades, de estados, de naciones. Entonces es muy importante que oremos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de Dios, que todo satanismo, toda obra de las tinieblas, toda brujería, toda hechicería, todas tinieblas, cesen y terminen, ¿verdad? Cesen y terminen en las ciudades, en los estados, en las naciones, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que se va a hacer un pacto, que se va a hacer un pacto y que cuando digan paz y seguridad, ahora cuando estaban diciendo paz y seguridad, va a haber paz y seguridad. El pueblo de Israel está firmando pactos por paz y seguridad, está dispuesto a hacer muchas cosas, pero dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, va a venir destrucción repentina, va a venir destrucción cuando digan paz y seguridad. Sabemos que ha habido muchos pactos que se han hecho. Presidentes de Estados Unidos han hecho pactos entre Israel y los terroristas, ¿verdad? Ya cada presidente de Israel lo ha hecho. Ahora el presidente Trump nuevamente está haciendo ese pacto, buscando la paz, pero dice otro pensamiento de la primer ministra de Israel, Golda Meir, una mujer que fue primer ministra. Ella dijo, si Israel baja las armas, primero dijo, si los terroristas bajan las armas, va a haber paz. Pero si Israel baja las armas, no va a haber Israel. No va a haber Israel, van a desaparecer Israel. Entonces Israel, pues sabe que el maligno, las tinieblas, dice la palabra de Dios, estoy hablando de esto, hermanos, porque dice la Biblia que Dios habla del fin. Fíjense, Dios habla del fin desde el principio. O sea, desde el principio, desde el Génesis, Dios nos habla del fin. Ciertamente es el principio, pero desde el principio Dios nos habla del fin. Bereshit, en el principio. Entonces, Dios al ver las tinieblas, dice Génesis capítulo 1, verso 3, leamos juntos, y dijo Dios, sea la luz. Miren que el poder de Dios con su palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios, verso 4, que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios separa la luz de las tinieblas. A Dios no le gusta que estemos mezclados con las tinieblas. Las tinieblas se cree son controladas por el maligno, ¿verdad? Las tinieblas son controladas por el maligno. Hace muchos años, hermanos, fuimos al país de Guatemala, como en el año 2000, más o menos, alrededor del año 2000. Y hermanos, era terrible lo que estaba viviendo Guatemala. Era terrible, hermanos. Había muertos en las calles, había muertos en los camiones, estaban las casas asaltadas, estaban los negocios extorsionados. La gente a las 6 de la tarde tenía que cerrar sus negocios. La mayoría de los negocios tenían policías o vigilantes o guardias
guardando los negocios. Era terrible la situación en Guatemala alrededor del año 2000, hermanos. Y fíjese, el Señor nos trajo estas palabras. Así como está Guatemala, así se viene México. Aquí en México no estábamos viviendo eso, hermanos. Aquí en México no estábamos viviendo eso. El avión para Guatemala era baratísimo, hermanos. Era baratísimo el avión a Guatemala. El avivamiento en Guatemala era tremendo, hermanos. Gracias a Dios que sigue avivamiento en Guatemala. Pero fue muy atacado el avivamiento en Guatemala. Muy atacado. Había ciudades en Guatemala, hermanos, que Dios estaba bendiciendo de una manera tremenda. Dios estaba bendiciendo de una manera tremenda ciudades en Guatemala donde no había cárceles. Ya no había necesidad de cárceles. La mayoría de las ciudades eran cristianas. Había pueblos completos que eran cristianos, ¿verdad? No había cárceles, no había borracheras, no había asesinatos. La bendición de Dios estaba tan fuerte en la ciudad, en algunas ciudades, que las frutas eran enormes, hermanos. Las uvas eran enormes, toda la cosecha era enorme. Había una prosperidad tremenda, hermanos. Pero el enemigo quiso atacar, ¿verdad? Quiso atacar porque al enemigo no le gusta que haya bendición de Dios. El maligno quiere miseria en las ciudades, quiere miseria en los estados, en las naciones, quiere miseria, quiere pobreza. Los dirigentes, ellos sí quieren riqueza, ellos sí quieren riqueza, ¿verdad? Como pasó en países comunistas, donde tenían al pueblo en la miseria, en la pobreza, hasta la fecha, ¿verdad? Tienen a los pueblos en miseria, en pobreza, la gente saliendo, huyendo de esas naciones. Saliendo huyendo de Cuba, la tercera parte de los venezolanos salieron huyendo por la miseria, la pobreza en que los metieron. ¿Quién vive? El maligno quiere meter miseria y pobreza a nuestra nación, hermanos. Quiere meter miseria y pobreza a nuestra nación. Es terrible lo que estamos viviendo en nuestra nación, hermanos. Los hospitales sin medicinas, los médicos matando a los médicos, matando a abogados, ¿verdad? Es algo terrible, hermanos. Muchas cosas que la gente no sabe, pero que en noticias salen, hermanos. Es terrible la situación que estamos viviendo. Tenemos que orar por nuestra nación. Estamos orando a Dios, hermanos, que el Señor, las tinieblas quieren controlar nuestra nación, pero Dios dice, sea la luz, sea la luz, ¿verdad? Pero el poder de Dios es mayor, el poder de Dios es mayor, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas. Tenemos que hacer separación, hermanos. Estamos por llegar a lo que es la fiesta del Halloween, ¿verdad? En unos días, y la gente ya anda festejando sus Halloweens, ¿verdad? Mandaron un pariente me mandó una caricatura de un niño vestido de calavera, de calaverita, y dice la frase, ¿verdad? Dice la frase: tanto que le pedimos a Dios para que nuestros hijos nazcan vivos, porque es el deseo de toda mujer embarazada que su hijo nazca bien, ¿verdad? Y clama a Dios y le pide a Dios y busca a Dios que sus hijos nazcan bien. Dice, tanto estarle pidiendo a Dios que sus hijos nazcan vivos, para disfrazarlos de calaveritas, para
amenazarnos de muerte, ¿verdad? Algo terrible, hermanos, algo terrible. Dios hace separación entre la luz y las tinieblas. Dios no quiere que nos mezclemos con las tinieblas, hermanos, ¿verdad? Dios está en contra de las tinieblas. Dios está en contra de todo lo que es de las tinieblas. La única manera, ¿verdad?, que Dios permite acercarnos a las tinieblas es para jalarnos a la luz. Dios permite que nos juntemos con las tinieblas para jalarnos a la luz. Mucha gente engañada por las tinieblas, Dios permite que nos juntemos con ellos para jalarnos a la luz, ¿verdad? Ahora que van a salir en unos días a pedir su calaverita, ¿verdad? Nosotros acostumbramos regalarles folletos. Sí les damos dulces y les regalamos folletos, ¿verdad? Folletos para que conozcan de Jesucristo. Eso es algo que hacemos, ¿verdad? Para que la gente conozca de Dios, conozca de Jesucristo, hermanos. Pero las tinieblas, no está bien las tinieblas. Somos nosotros hijos de luz, no hijos de las tinieblas. La Biblia dice eso. Y dice, Dios separó la luz de las tinieblas y las va a separar, hermanos. Va a ser separación. Dios va a hacer separación del trigo y la cizaña. Estamos viviendo en últimos tiempos, hermanos, y es muy importante que nosotros nos fortalezcamos en Dios, nos fortalezcamos en su palabra, en sabiduría de Él, en santidad, para la gloria de Él. Amén. Y dice la Biblia, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana un día. Fíjense cómo es el día según Dios. Fue la tarde y la mañana un día. El día según Dios empieza en la tarde. A las 6 de la tarde empieza el día bíblico. 6, bueno, al meterse, no dice la Biblia la hora. Al ponerse el sol, cuando el sol se pone, se mete el sol, empieza un nuevo día. Y fue la tarde y la mañana un día. El día lo cambió, fue cambiado, ¿verdad? Dice la Biblia que el espíritu del anticristo iba a cambiar los tiempos y las leyes. Y le encanta cambiar los tiempos y las leyes al maligno y ponérselas a su favor, ¿verdad? Como ahora vemos muchas leyes que están creando en las naciones, muchas leyes están creando en las naciones a favor de los malvados, no a favor de los buenos, es a favor de los malvados. Dice la Biblia que el maligno, los satánicos, los malvados van a cambiar los tiempos y las leyes, la están cambiando a su favor, pero mayor es el que está con nosotros, hermanos. Amén. Mayor es el que está con nosotros. Es señal de que Jesucristo viene pronto, hermanos. No siempre viviremos así. Hay gente que se cree que son los amos del mundo y toman decisiones para hacer las leyes a su favor, y no a favor de la gente, no a favor del pueblo, sino a favor de ellos. Pero eso se va a acabar, hermanos. Esos malvados que se creen los dueños van a acabar, hermanos, van a acabar. Jesucristo va a venir a establecer un verdadero reino de justicia, de paz, de bendición, de prosperidad. Jesucristo viene, hermanos. Y dijo Dios, bueno, aquí nos habla de la creación, hermanos.
Aquí nos habla de la creación y no vamos a pasarnos mucho tiempo porque es un estudio muy grande, pero sí les animamos a que lean su Biblia en el libro de Génesis, empiecen a leer Génesis, hermanos, a partir de ya. Ahorita no vayan a leerlo todo. Algunos versos que estamos diciendo, no vayan a leerlo todo. Estamos, gloria a Dios, gloria a Dios. Lean, hermanos, el libro de Génesis en la tardecita. Por lo general recomendamos que lean una media hora antes, pero que de sus actividades normales que hacen cada día, que pusieran su despertador una media hora antes, ¿verdad? Una media hora antes. Pero también me vino este pensamiento, hermanos. Por lo general, cuando ya vamos, sobre todo los que trabajan, los que estudian, pues salen carrereados, salen carrereados para su escuela o para su trabajo. Entonces me vino el pensamiento, como el día bíblico empieza al ponerse el sol, más o menos 6, 7 de la tarde, ¿verdad? Que esa hora es buen tiempo para leer la Biblia. Es un buen tiempo. Levanten la mano y hagan así. Adiós. A las telenovelas de las 6, de las 7. Amén. Amén. Es un buen tiempo para leer la palabra de Dios. Un buen tiempo para leer la palabra de Dios. Entonces, ustedes cálenla, ¿verdad? Lo importante es que la leamos. Si dicen, no, hermano, yo sí soy muy ordenado y sí me puedo levantar media hora antes y leer la Biblia con calma, no que la leas así con calma, ¿y qué entendiste? Nada, no, sino que la puedas leer con calma, leer con calma la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos hable. Háblame, Señor, quiero conocer más, quiero conocerte más, quiero leer tu palabra, háblame. Entonces, que lo podamos leer la palabra de Dios, hermanos. Aquí nos habla cómo Dios creó los cielos y la tierra. En las escuelas, hermanos, en las escuelas que la mayoría no son cristianas, no respetan la Biblia, no conocen la Biblia y han sido controladas las escuelas. A ver si no nos metemos en problemas, hermanos, porque ya van a censurar toda crítica que se haga contra el maligno, contra las cosas malas. Van a censurar, hermanos, van a ser censuraderos, van a checar todo lo que hacemos, todo lo que decimos, ¿verdad? Y van a censurar, hermanos. Pero mayor es el que está con nosotros, el que está en el mundo. Dice la Biblia que cuando los apóstoles empezaron a predicar a Jesucristo y Dios empezó a hacer milagros tremendos, hermanos, Dios va a hacer milagros tremendos en estos últimos tiempos. Dios va a hacer milagros tremendos, hermanos. Que el reino de las tinieblas va a retroceder, hermanos. Amén. Se va a espantar, ¿verdad? El reino de las tinieblas se va a espantar y van a querer hacer persecución contra el pueblo de Dios. Fíjense en Turquía, y estoy diciendo esto porque hay noticias en estos días que están saliendo. Turquía, que fue una nación donde el cristianismo creció de una manera tremenda. Turquía está cerca de Israel. Turquía, una nación donde el cristianismo creció de una manera tremenda, está siendo atacada Turquía ahora. Van a meter a la cárcel a todos los que estén hablando de otras cosas de lo que ellos quieren que hablen allá en Turquía, ¿verdad? Son países musulmanes, se han convertido ahora en países musulmanes, terroristas, y están atacando a todos
los que no crean en sus enseñanzas. Los están atacando, metiéndolos a las cárceles, matándolos. Viene persecución contra el pueblo de Dios, hermanos. Pero fíjense lo que dijeron los apóstoles. A ellos quisieron meterlos a la cárcel también. Y vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos, hermanos. Fíjense, para que no digan que son puras palabras nomás. Vamos a ver el libro de los Hechos. Capítulo 4, dice la palabra de Dios. Un avivamiento, hermanos, un avivamiento después que Jesucristo fue llevado al cielo. Hubo un avivamiento en el pueblo de Dios. Hubo muchos milagros. Pero dice Hechos capítulo 4, verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, en Yahshua, la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Hubo persecución, hermanos, metieron a muchos en la cárcel, pero esto hizo que más avivamiento hubiera. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Eran como 5,000. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, verso 18: y llamándolos, les intimaron a los apóstoles, a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Fíjense lo que dijeron los apóstoles: ustedes juzguen. Si es más importante obedecer a los hombres o a Dios. Porque dice el verso 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, hay que hablar la palabra de Dios, hay que obedecer a Dios. Ciertamente estamos en libertad ahorita, hagámoslo, porque se va a censurar todo eso, hermanos. Se va a prohibir todo esto, hermanos. Se va a prohibir. Pero mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios está empezando, Dios va a poner orden, hermanos. Y nosotros debemos hacerle caso a nuestro Dios. Amén. Debemos hacer caso a nuestro Dios. Viene una persecución, pero viene también un avivamiento de Dios, un avivamiento en el pueblo de Dios. Viene Dios a manifestarse con maravillas, hermanos. Tenemos que creerle a nuestro Dios. Tenemos que orar a nuestro Dios. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos que orar por la gente, hermanos. Tenemos que orar por la gente también, porque mucha gente, pues, va a sufrir. Aún el mismo pueblo de Israel, hermanos, se vienen tiempos difíciles para el pueblo de Israel, tiempos de angustia, ¿verdad? La angustia, dice, se conoce en términos bíblicos, la angustia de Jacob, del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Tiempo de angustia. Se cree, hermanos, que pues en esta semana que pasó, ya querían darle hasta, o
o el presidente Trump ya pedían que le dieran el Premio Nobel de la Paz. Hizo todo lo posible para que le dieran el Premio Nobel de la Paz, pero no se lo dieron. Se lo dieron a una que ganó las elecciones en Venezuela. Una mujer que ganó las elecciones en Venezuela. Pero por la paz se dio ser la presidenta de Venezuela. Y los malvados volvieron a controlar otra vez Venezuela. Pero hizo algo muy bueno ella, ¿no? Con tal de que no mataran a tanta gente, que iban a ser matadero de gente. Iban a ser matadero de gente. Porque por el poder son capaces de todo, ¿no? Los malvados por el poder son capaces de todo. Pero esta mujer, con tal de que hubiera paz en su nación, se dio la presidencia otra vez a los malvados. Y gracias a eso no hubo esa matazón. Y le dieron el premio a ella. Que en cierta manera lo merecía más que el presidente Trump. Ahora, el presidente Trump sí logró mucha paz. Logró hacer muchos acuerdos de paz que había, porque había, y hay, y sigue habiendo, pero había muchas guerras que iban a dar inicio en muchas partes del mundo. El presidente Trump logró calmarlas. El presidente Trump logró calmarlas. Pero el presidente Trump y los judíos, los israelíes, estamos cediendo para la paz. Y aunque ya tenían conquistado nuevamente el territorio de Gaza, por la paz se echaron para atrás y volvieron a ceder territorio a los malvados, a los terroristas, con tal de hacer la paz. Pero los malvados volvieron otra vez a tomar las armas y a matar, y están matando a todos los que no estén de acuerdo con ellos. La mayoría del pueblo de Gaza está en contra de los malvados. Y los malvados, como no los están apoyando, los están matando, ¿verdad? Están matando a esta gente. Pero ahora sí dijo el presidente Trump, y le dan luz verde a los de Israel. Si no quieren respetar los acuerdos, porque el acuerdo era por hacer la paz, para que dejaran las armas los terroristas, pero esos terroristas son malvados y empezaron otra vez a bombardear a Israel. Otra vez volvieron a hacer guerra contra Israel. Y otra vez las naciones que supuestamente estaban queriendo hacer la paz, están otra vez queriendo volver a lanzarles, a atacar a Israel. Hermanos, estamos viviendo tiempos tremendos. Pero el presidente Trump dijo, pues, no quisieron la paz, entonces van a tener a las consecuencias. Y le da libertad a Israel a defenderse. Y da libertad a Israel a que se defienda. Entonces, hermanos, ¿quién vive? Pues, disculpen que esté hablando de estas cosas, pero estamos viviendo en tiempos proféticos. Estamos viviendo en tiempos proféticos y la labor de un profeta de Dios es hablar lo que Dios quiere que hablemos, lo que Dios quiere que sepamos y que estemos preparados, hermanos, y que estemos preparados. Es muy importante, hermanos, pues
que nos fortalezcamos en Dios, nos cubramos en Dios. Dios está dando, en Israel se cree, hermanos, que ya estamos cerca de la venida del Mesías. Están pasando cosas muy tremendas allí, están pasando cosas muy tremendas allí, y se cree que estamos por empezar el nuevo milenio, en el cual Jesucristo va a establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Jesucristo va a establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Amén. Así que, pues, oremos a Dios, hermanos, leamos la Biblia. Hay personas que dicen, no, es que eso ya tiene muchos años que pasó. Eso del Génesis ya tiene muchos años, eso ya tiene muchos años que pasó. Pues prácticamente 6,000 años. Los científicos han dicho que la Tierra tiene miles de millones de años. Los científicos han dicho eso, ¿eh? La Tierra tiene miles de millones de años. Pero bíblicamente, andamos en 6,000 años. Y la persona que está a tu lado, la Tierra no está tan vieja. La Tierra no está tan vieja. Estamos por cumplir 6,000 años. 6,000 años de la creación. ¿Verdad? Estamos por cumplir 6,000 años. O sea que esto de la historia del Génesis es de hace 6,000 años. No hace mucho. Y lo más tremendo, con el pasaje que les dijimos hace un rato, y vamos a leerlo para que vean que es de Dios. Vamos a ver en Isaías 66, a ver, Isaías 46. Vamos a ver Isaías 46. A ver qué dice Isaías 46. A ver si es la cita que ando buscando, o que le estoy comentando. Se postró. Isaías 46. Se abatió Nebo. Gloria a Dios. Bueno, pues sobre animales. Isaías 46, 9 y 10. Si es esa cita, hermanos. Márquenla ahí también. Márquenla con marcador si tienen. Marquen esa cita. Miren lo que dice Dios. Acordaos. ¿Ya lo encontraron? Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Verso 10, veamos juntos. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Gloria a Dios. Dice, vamos a terminar leyendo estos dos versículos más. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Gloria a Dios. ¿Qué bien, hermanos? Cristo. ¿Están contentos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar con otro bereshit. Juan capítulo 1. Cambien en sus Biblias a
Juan capítulo 1. Así como empieza el libro de Génesis, Bereshit, en el principio, también este Evangelio de Juan empieza igual así, en el principio, Bereshit. Juan capítulo 1, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? En el principio era el verbo, era el verbo, y el era verbo Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. era Dios. Jesucristo, no lo busquen ahorita, pero ¿cómo empieza el libro de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya lo hemos dicho. En hebreo dice así. En hebreo dice así. Bereshit bara Elohim Hashamayim Haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el hebreo hay dos letras que casi ninguna traducción de la Biblia lo ha traducido. Hay una traducción de la Biblia que sí lo tradujo. En el principio creó Dios. Yahshua, fíjense, Yahshua, los cielos y la tierra. Tiene dos letras en hebreo, que casi ninguna Biblia, ninguno de los traductores de la Biblia tradujo esas dos letras. Tiene la letra Aleph y Taf, que es la primera letra del alefato hebreo, la Aleph y la Taf. En el principio creó Dios, Jesucristo, Yahshua, los cielos y la tierra. Y ahora vamos a ver qué dice aquí en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Yahshua. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y miren qué cosa dice el verso 2. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? Yahshua. Yahshua, Jesucristo. Y dice, ¿qué dice el verso 3? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Yahshua. Yahshua es la palabra viva de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Pero Jesucristo es la palabra viva. Amén. Y todas las cosas por Jesucristo fueron hechas. Porque Jesucristo es el mismo Dios. Es el mismo Dios encarnado. Todas las cosas por Él fueron hechas. Mucha gente no le gusta el Antiguo Testamento, ¿eh? No, fíjese, hay personas que se atreven a decir que el Antiguo Testamento ya no es necesario, que ya nada más el Nuevo Testamento para acá. Cuando dice la palabra de Dios que toda la Escritura se está refiriendo tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios la necesitamos. Toda, absolutamente, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo lo necesitamos. Miren, hermanos, algo tremendo. Hay gente que dice, no, es que Jesucristo empezó desde el Nuevo Testamento. No, Jesucristo es desde el principio. Jesucristo es desde el principio. Y desde el primer pasaje de la Biblia, el Génesis, habla de Jesucristo. Y si uno conoce y uno empieza a meterse más a la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo.
En todo está Jesucristo. Es el mismo Dios, ¿verdad? Dice el verso 3, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y sale otra vez las tinieblas. Y las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me da mucho gusto, hermanos, que Marcos Witt, que ha sido muy criticado, un hombre de Dios, ha sido muy criticado. Dios lo levantó de una manera tremenda. Él fue uno de los pioneros en la restauración de la alabanza en los tiempos modernos. Marcos Witt, ¿se acuerdan de él? Sí. Fue uno de los pioneros en la alabanza. Y Dios lo levantó de una manera tremenda. Lo invitaron a ser el pastor hispano de una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos. Lo invitaron a ser el pastor de hispano, ¿verdad? El pastor hispano. Y Dios lo empezó a levantar de una manera tremenda. Los artistas del mundo empezaron a reconocerlo como un hombre de Dios, como un cantante de Dios, porque es un profeta, como un profeta de Dios. Y los invitaban a sus premios, a sus eventos de premiación que hacían, ¿verdad? Los invitaban a sus eventos de premiación como una persona importante. Y dice y da testimonio Marcos Witt que él estaba con su esposa allí en uno de los premios de los de las tinieblas, hablando de las tinieblas. Y que Marcos Witt se empezó a sentir mal, ¿verdad? Porque pues ya ve todo lo malo que hay en esas cosas. Y que él se empezó a sentir mal y que le dijo a su esposa: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Allí en esa premiación de artistas, ¿verdad? De algunos que son malvados, satánicos, hay de todo. Entonces que Marcos Witt se empezó a sentir: ¿qué estamos haciendo aquí? Dijo a su esposa, y miren las palabras sabias de su esposa. Lo que le contestó su esposa: estamos resplandeciendo. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios en el verso 5 de Juan capítulo 9, verso 5? La luz en las tinieblas resplandece. Por eso les digo, la única razón que Dios nos permite juntarnos con las tinieblas es para hacer luz para Él, para ganarnos para Cristo. Amén. Jesucristo convivía con pecadores, pero no hacía sus pecados. Era para ganarnos, para resplandecer. ¿Verdad? Si nosotros no nos juntamos, fíjense, Jesucristo dejó su trono de gloria para venir aquí a resplandecer en las tinieblas, para venir a resplandecer aquí en este mundo en las tinieblas. Vamos a seguir leyendo y con esto vamos a acabar. Juan capítulo 1. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuál Juan? El Bautista. Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz
sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, porque hay luz falsa también, hay luz falsa y hay luz verdadera. Entonces, fíjese, un apóstol de Guatemala, que yo respetaba mucho, una vez dio un mensaje muy importante, que en los últimos tiempos el problema que íbamos a tener era saber distinguir entre luz verdadera y luz falsa, porque se parece mucho. Entonces, que iba a ser un problema en los últimos tiempos, distinguir entre luz verdadera y luz falsa. Por eso tenemos que conocer a Jesucristo, hermanos. Tenemos que conocer la palabra de Dios para que no seamos engañados. Aquella luz verdadera, Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Veamos juntos el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Estamos, fíjate, este pasaje es de hace casi 2000 años. Jesucristo vino y la gente, los suyos, no le recibieron. Aún a la fecha, hermanos, aquí en la ciudad de Celaya, creyentes en Jesucristo, que nos congregamos, porque puede haber muchos creyentes que no se congregan, pero que nos congregamos, no pasamos del 1%. 1%. Y es mucho. Creyentes en Jesucristo, en Israel, que se congregan, 0.1%. Fíjense nomás, hermanos, a 2000 años de esta historia que estamos leyendo, sigue habiendo mucha gente que no cree en Jesucristo. Mucha gente que no cree en Jesucristo. Mucho trabajo por hacer. ¿Qué nos dice eso? Que hay mucho trabajo por hacer. Y que nosotros necesitamos fortalecernos más en Dios. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios más para que nuestra luz pueda brillar y pueda alcanzarnos, pueda ganarnos para Jesucristo, hermanos. A todos los que le recibieron, dice el verso 12, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales, verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo que empezó con el verso 1 de Juan capítulo 1, verso 1, ahora aquí nos dice en el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hizo una Sukkot. ¿Se acuerda de la fiesta de Sukkot que festejamos hace unos días? Sukkot quiere decir caballos, Sukkot es plural, Sukkah es cabaña. Jesucristo vino y hizo una Sukkah entre nosotros. Jesucristo vino a habitar entre nosotros. Y vimos gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Jesucristo vino a habitar aquí entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, hermanos, gloria a Dios. En el principio, estamos volviendo a empezar al principio
enseñanza de la palabra de Dios. Hay que volvernos a fortalecer. Yo estaba pensando, ¿verdad? Porque a veces la gente juzga, critica y dice, ¿a poco allí va fulanito de tal? ¿Sí? No, hombre, si ese era así, así, así. Era. ¿A poco allí va fulanita de tal? Sí. No, hombre, si ese era así, así. Dice la Biblia que todo lo que Dios empieza lo perfecciona. Pregúntale a la persona que está aquí. Dios está perfeccionando su obra en nosotros. ¿Sí? Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Aunque la gente diga que no, Dios dice que sí. Amén. ¿A quién le crees? A Dios. ¿A la gente o a Dios? A Dios. Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Amén. ¿Verdad? Y la meta de todo hijo de Dios, la meta de todo cristiano, seguidor de Jesucristo, es llegar a ser como Jesucristo. Amén. Todavía nos falta mucho. Algunos apenas estamos en el talón. Nosotros apenas estamos en el talón, ¿verdad? Estamos apenas. Dios está ayudándonos a que crezcamos. Amén. A que crezcamos más. Gloria a Dios. Pues vamos a orar a Dios, hermanos. Y uno de los cantos que vamos a entonar ahorita, dentro de los cantos que ponemos ahorita, es tu palabra. Tu palabra dice. ¿Ya? Gloria a Dios. Y vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Un nuevo ciclo. Hay personas que dicen, no, yo ya leí la Biblia. Ya no voy a la iglesia, ya leí la Biblia. No, hombre, pues nada más hay que leerla, hay que oírla. Qué bueno que estás aquí, dile a la persona que estás aquí, porque estás escuchando, estamos escuchando la palabra de Dios. No solamente hay que leerla, hay que oírla. Y lo más importante, hay que obedecer. Hay que obedecerla. ¿Ah? Hay que ponerla por obra. Gloria a Dios. Pues vamos a orar a Dios, hermanos. Pónganse en pie y vamos a orar a Dios en el nombre de Cristo Jesús. En el principio, estamos empezando un nuevo estudio de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a crecer. Y si ya son los últimos tiempos, pues con más razón. Amén. Y si Dios dice, no, todavía falta, Él nos va a dar chance unos días más, unos meses más, unos años más, es gloria a Dios. Pero si Dios dice, ¿sabes qué? Ya, gloria a Dios, que se haga su voluntad, se echa su voluntad, porque va a ser lo mejor para nuestras vidas. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, Señor, que nos permites escucharla, Señor. Nos permite